Muy buenas, yo soy Oscar y esto es Novatos 3D. Hoy toca seguir donde lo dejamos en el capítulo anterior y configurar nuestra impresora en el laminador. Aprovechando que tenemos dos laminadores instalados, vamos a configurar Prusa Slicer con el perfil dado por el asistente y Super Slicer lo vamos a configurar con una máquina personalizada que no encajase en ninguna de las propuestas del asistente. Además, en la segunda parte os voy a dejar un pequeño regalo que os va a ayudar mucho con vuestros perfiles personalizados. Una vez abierto el asistente de Prusa, vemos que las primeras máquinas son las de la propia marca. Esto es normal, al final son ellos los que lo desarrollan. Primero las de filamento y después las de resina. Si seguimos bajando, vemos que se encuentran otras marcas. Entramos y marcamos nuestra impresora. En mi caso, quito la Ender 3 y marco la Ender 3 V2, que es mi máquina. Además, si tenemos máquinas de otras marcas, podemos configurarlas como Creality, ya que su catálogo es muy extenso. Por ejemplo, si tenemos una Tevo Tornado, el perfil será muy parecido al de la CR10. Y si tenemos una Artillery X1, su perfil será muy similar a la CR10V3. Seguimos y nos deja añadir una o más máquinas personalizadas. No es nuestro caso. Seguiremos adelante. Dentro del apartado filamentos vamos a marcar todos. De esta manera tendremos ya una gran cantidad de configuraciones de filamentos que se ajustarán bastante a nuestra máquina. Las actualizaciones yo suelo tenerlas activadas para saber si hay una nueva versión, pero eso ya será a gusto. Pasando de pestaña, la recarga desde el disco viene deshabilitada. Es para no guardar las rutas del disco al crear los ficheros 3MF. ¿Qué es un 3MF? Etiqueta en la parte superior. Estas rutas pueden revelar información sobre la máquina en la que hemos laminado. De esa manera, al compartir los ficheros, quedaría expuesta, por ejemplo, nuestro nombre de usuario o de la máquina. Unos datos que a lo mejor no queremos compartir. Por otra parte, a mí sí que me gusta tener la asociación de archivos con Prusa Slicer, que es mi laminador principal. Por lo tanto, yo marco que tanto los ficheros STL como 3MF los abra siempre con Prusa Slicer, o en su defecto Super Slicer. Eso ya el que hayáis decidido como principal. Y por último, el modo de vista. Por ahora, y para ir explicando poco a poco todos los campos que tenemos dentro del laminador, vamos a ponerlo en vista simple. Por ahora, con vista simple, para poder empezar, nos servirá. Y ya hemos terminado. Y ahora vemos la pantalla principal del programa. Aquí es donde cargaremos nuestros modelos. Definiremos la calidad, prestaciones de la pieza, el material con el que lo vamos a imprimir y la impresora en caso de tener más de uno. En la parte superior tenemos tres pestañas, además de la de plataforma. La configuración de la impresora, usamos este apartado para definir y personalizar nuestra impresión. Y una vez ajustado, normalmente no solemos tener que tocar. Ahora mismo lo único que vamos a tocar va a ser la distancia de retracción, que es la distancia en milímetros que extraemos el filamento cada vez que nos movemos de una parte a otra de la pieza, para que no queden restos de filamento en el traslado. Por mi experiencia se queda un poco corto, por eso vamos a ampliar un poquito este parámetro, aunque ya os enseñaré a ajustarlo en próximos vídeos. También modificamos levantar Z. Esto se usa cuando la máquina realiza un traslado de un lado a otro de las piezas o de varias piezas, no tropiece con la que ya tiene impresa. Por ello, lo que hace es levantar la herramienta a la hora de mover. Ya solo queda guardar, lo cual creará una nueva máquina con la terminación copia. Este nombre lo podemos cambiar a nuestro gusto. Pasando al apartado de filamentos, vemos que nos ha creado una gran cantidad de filamentos por defecto. En la primera pestaña veremos que tenemos las temperaturas en las que imprimimos el material y la temperatura a la que ponemos la cama, tanto en la primera capa como a partir de la primera. Tenemos temperatura de primera capa y de resto porque hay muchas personas que prefieren aumentarla un poquito la temperatura tanto al plástico a la hora de hacer la primera capa como a la cama. A mí me gusta utilizar siempre la misma temperatura para todo, dado que aumentar unos grados la temperatura de la cama para luego bajarla puede hacer que las piezas se despeguen. Y la segunda pestaña se refiere al enfriamiento del material. Básicamente es el uso del ventilador de capa. Por ahora lo vamos a dejar en automático y ya nos centraremos en ello más adelante. Y por último continuaremos con la tercera pestaña que habíamos hablado, que es la configuración de la impresión. Este será el apartado que más vamos a revisar en cada impresión. Hoy no vamos a explicar el menú, solo saber que existe. Y por ahora vemos que se han creado varios perfiles con los que podremos empezar a hacer pruebas. Y con esto ya estaría. Bueno, ahora configuraremos Super Slicer, como hemos dicho, con una máquina personalizada en cuanto a tamaño y boquilla. Al abrir vemos que el asistente es muy similar al anterior, solo que ahora no tenemos otras máquinas, sino que todas las máquinas están en el menú principal. Vamos a máquinas personalizadas y podemos elegir entre Custom y Bowden. Aquí llama Custom a la extrusión directa. ¿Cuál es la diferencia entre extrusión directa y Bowden? Te lo dejo arriba en una etiqueta. En nuestro caso, como es una Ender 3 V2, que es una máquina Bowden, marcamos la boquilla de 0,4. Algunas máquinas por defecto vienen con boquilla de 0,6. No es nuestro caso. En el apartado filamentos vemos que ahora solo tenemos 3, mientras que en el anterior asistente teníamos muchos más filamentos. No preocuparse porque aquí viene mi regalo. Tenéis en el enlace de la descripción un fichero que ahora os enseñaré a importar, con más de 50 filamentos para que podáis hacer vuestras personalizaciones al gusto. De esta manera podréis imprimir distintos filamentos ya preconfigurados en la máquina. Pasamos y como hemos visto anteriormente tenemos las actualizaciones. Marcamos si queremos estar al día de ellas, la recarga desde el disco ya lo habíamos explicado antes, no me voy a parar aquí y seguimos con la asociación de ficheros. Como hemos dicho, si
Si queremos utilizar este programa como principal, podemos marcar para que cuando abramos un STL se abran con este programa. Y por último, el modo de vista, que lo dejamos en modo simple como el anterior. Y ya tenemos nuestro panel principal. Vamos a la configuración de la máquina en el apartado extrusor y cambiaremos la distancia de retracción y el alce en Z. Como vemos, antes estaba a 0 y ahora lo ha puesto a 0,6. 0,6 para algunas máquinas que están constantemente subiendo y bajando el Z puede dar lugar a imperfecciones, con lo cual a mí me gusta poner un poquito menos, 0,4. Pero esto es cuestión de ir probando y ver lo que te saca mejor calidad. Ahora volvemos al apartado general y vamos a poner el modo avanzado para que nos muestre algunas opciones extra. Así podremos ajustar el tamaño de nuestra cama. Por defecto la máquina son 20 centímetros en X, 20 centímetros en Y y 20 centímetros en Z. Esto lo vamos a modificar a 22 en X, 22 en Y y 25 centímetros en Z, que es lo que se ajusta a nuestra máquina. En vuestro caso tendréis que poner las medidas de vuestra cama. Como vemos, tenemos los 3 filamentos que habíamos configurado en el apartado anterior. Vale, y ahora vamos a hacer lo que os había comentado de importar una serie de filamentos ya preconfigurados. Iremos a Archivo, Importar conjunto de ajustes y seleccionaremos el Prusa Filament Bundle. Nos dirá que se han cargado 50 configuraciones distintas y como vemos y desplegamos el apartado de filamentos, tenemos aquí una serie de filamentos que poder elegir con sus distintas temperaturas, tanto del hotend como de la cama. Por último vamos al menú configuración e impresión y vemos que nos ha creado unos perfiles de impresión muy básicos, pero que por ahora nos servirán. Una vez en el menú principal vamos al botón de abrir un STL, elegimos nuestro fichero STL que en nuestro caso será un Calicat y veremos tanto el perfil de impresión como del material en el que lo queremos imprimir y la máquina con que queremos hacerlo. Aquí voy a poner un poquito menos de relleno, que esto ya veremos para qué sirve, pero en una pieza tan sencilla no hace falta mucho más. Le damos a laminar y una vez que metemos el USB nos aparece el simbolito a la parte de la derecha. Pulsamos sobre él para que lo guarde automáticamente y una vez que lo ha guardado, en la parte izquierda nos aparece un botón de extracción segura del USB y con esto ya lo tendríamos. Al cerrar la aplicación nos preguntará a ver si queremos guardar los cambios en el perfil o no. En principio nosotros le decimos que no, porque ya veremos poco a poco cómo personalizar perfiles. Hoy lo vamos a dejar aquí y en el próximo vídeo explicaremos cómo movernos en el menú principal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.